Mi novia me engañó con mi propio hermano mientras yo cuidaba solo a nuestro padre moribundo, así que reuní pruebas, arruiné sus carreras y desaparecí de sus vidas para siempre. Tenía 21 cuando todo empezó a desmoronarse. Mi papá fue diagnosticado con cáncer de hígado. No fue un vamos a luchar y quizás lo logremos. Fue un tiene entre 6 y 12 meses, si tenemos suerte. Vivía en Carolina del Norte, pero como estudiaba en Virginia, tenía que hacer malabares para viajar de un estado a otro. Mi madre no estaba en la foto desde que yo era niño, así que el único que quedaba para estar con él era yo. Mi hermano mayor, por su parte, bueno, ya llegaremos a eso. Yo había dejado mi carrera de administración temporalmente para cuidar de mi padre. La universidad fue comprensiva, y como tenía buenas notas, me permitieron un semestre sabático. Pensaba que iba a ser algo duro, pero manejable. No sabía que iba a convertirme en una sombra de mí mismo. El tipo que alguna vez se ilusionaba con abrir su propia cafetería ahora tenía que limpiar vómito, ayudar a su papá a orinar en una botella, y administrar medicamentos cada 4 horas. En ese entonces tenía una novia. Llevábamos juntos 1 año y medio. Nunca fue una relación de cuento de hadas, pero había confianza. Me apoyaba cuando podía, y hasta llegó a quedarse un par de fines de semana ayudándome con mi padre. Al principio, sentí que tenía una compañera real. Que tal vez, a pesar de toda la oscuridad, no estaba tan solo. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Y fue tan sutil que no me di cuenta hasta que ya era muy tarde. Mi papá empezó a empeorar rápido. El médico nos dijo que el hígado estaba prácticamente colapsado, y que no iba a pasar de diciembre. Esto fue en octubre. Yo ya estaba instalado en su casa permanentemente, dormía en el sofá al lado de su cama por si necesitaba ayuda en la noche. Mi novia me llamaba, pero cada vez menos. Y cuando hablábamos, ya no había ese tono de preocupación o cariño. Era como si estuviera hablando con una compañera de trabajo. Fría. Cortante. Mi hermano mayor, que vivía a solo 40 minutos, se apareció 2 veces en todo ese periodo. Las 2 veces llegó con prisa, diciendo que el trabajo lo tenía reventado. Pero siempre subía una historia a Instagram tomando cervezas o en algún restaurante con amigos. No me molestaba tanto que no ayudara, yo ya me había resignado a cargar con todo, pero sí me empezaba a calar el hecho de que mi novia, la persona que más cerca debía estar, tampoco daba señales. Un fin de semana, le escribí y le dije que por favor viniera, que no aguantaba más, que solo necesitaba dormir 6 horas sin interrupciones. Me respondió al día siguiente con un perdón, me quedé dormida. No era la primera vez que usaba esa excusa, pero ese día me partió. Fue el primer momento en el que sentí que algo estaba realmente mal. Esa semana, mientras mi padre dormía, entré a su cuenta de Facebook para revisar unas cosas del seguro, me había dado permiso, y sin querer abrí una ventana de mensajes que él tenía con mi hermano. Nada relevante, hasta que vi uno que decía, gracias por cubrirme con ella anoche. No sé cómo lo haces, bro jajaja. Fue como si alguien me hubiera metido un puñal en el estómago. Lo primero que pensé fue, no puede ser sobre ella. Me metí en el historial. Revisé otros mensajes. Había uno más reciente que decía, no le digas nada todavía, creo que sospecha. Mi cabeza entró en modo automático. Ni siquiera recuerdo cómo llegué al baño, pero vomité. Luego, lloré como un niño. Me senté en el suelo del pasillo con las luces apagadas mientras mi padre dormía en la habitación contigua. Estuve así horas. Mi novia. Mi hermano. Mientras yo literalmente sacrificaba todo por cuidar a un hombre que se estaba muriendo, ellos estaban, juntos. No sabía cómo actuar. Si confrontarla. Si ir a golpear a mi hermano. Si contarle a mi padre, aunque él ya ni siquiera podía procesar bien lo que pasaba a su alrededor. Me dolía el pecho. Sentía que me faltaba el aire. Era una traición doble. No solo estaba perdiendo a mi padre, también me estaban robando lo último de estabilidad que tenía. Los días siguientes fueron un infierno mental. Empecé a observar cada detalle. Revisé su Instagram. Empecé a notar likes mutuos que antes no estaban. Un comentario de mi hermano en una foto de ella que decía fuego. Una publicación donde ella aparecía en una terraza que no reconocía, pero que luego vi que era la del apartamento de mi hermano. Decidí no decir nada. No todavía. Quería estar seguro. No bastaba con un par de mensajes sospechosos y un emoji. Quería pruebas reales. Y una vez las tuviera, no iba a hablar. No iba a pelear. Iba a hacerlos caer juntos, silenciosamente, con una precisión quirúrgica. Y mientras tanto, mi papá seguía deteriorándose. Estaba más delgado que nunca. Apenas podía hablar. Me miraba con esos ojos apagados, y solo me decía que me quería. Yo le limpiaba la cara, le daba agua con una jeringa, y me preguntaba, ¿cómo alguien puede hacerle esto a otra persona en un momento así? No sé si fue la rabia o la necesidad de tener algo bajo control, pero esa semana me volví un maldito espía. Dormía poco. Estaba pendiente de cada notificación. Revisaba sus redes, las de mi hermano, incluso las de amigos en común. Me obsesioné. No sé si fue sano, pero en ese momento necesitaba algo, cualquier cosa,
para no sentirme tan impotente. Empecé por lo básico. Entré al perfil de ella y revisé fotos etiquetadas. Nada raro a simple vista, pero noté que muchas de las fotos recientes ya no tenían la geolocalización activada, algo que ella siempre usaba. Me parecía raro, pero no concluyente. Luego entré a las historias destacadas de mi hermano. En una, de hacía un par de semanas, se veía un vaso de vino rosado, una mano con uñas pintadas de rojo, igual que las de ella, y una frase que decía, noche tranquila. Todo muy sutil. Pero el tipo de sutileza que esconde una verdad sucia. Una noche que mi papá estaba estable, decidí tomar su carro y manejar hasta el apartamento de mi hermano. Fue un impulso. Eran casi las 11 de la noche, y sabía que no lo vería de frente. Solo quería ver si su carro estaba ahí. O si tal vez el de ella también. Me estacioné a una cuadra. El edificio tenía una vista parcial desde donde me parqué. Lo vi entrar a su edificio cargando lo que parecía una bolsa con botellas de vino. 5 minutos después, vi llegar otro coche. ¿Ella? Ni siquiera trató de esconderse. Entró con paso confiado, como si fuera su casa también. Me quedé en ese carro con las luces apagadas por una hora. El estómago me daba vueltas. No lloré. No grité. No golpeé nada. Solo, procesé. Ahí estaban, juntos, mientras yo le limpiaba la orina a mi papá con una toalla vieja porque ya no podíamos pagar pañales en cantidad suficiente. Desde ese momento, lo supe. Lo confirmé. No necesitaba más. Lo que sí necesitaba era una forma de joderlo. No solo por lo que hicieron, sino por cuándo lo hicieron. En la etapa más jodida de mi vida. Mientras yo sacrificaba todo. Mientras me despedía lentamente de la única figura parental que me quedaba. Volví a casa antes del amanecer. Me duché. Preparé los medicamentos de mi papá. Le di agua con la cucharita. Me puse su música favorita. Como si nada. Como si no hubiera descubierto que las dos personas más cercanas a mí eran unas ratas inmundas. Durante los días siguientes, hice lo que nadie esperaría de alguien con el corazón roto, sonreí. Respondí a los mensajes de mi novia con cariño. Le decía que la extrañaba. Que me encantaba que estuviera saliendo con amigas, según ella, claro. Hablaba con mi hermano y le agradecía por siempre estar ahí. Incluso le mandé una foto vieja de los tres, como si no supiera que se habían estado acostando en secreto. No me importaba seguir fingiendo, porque mientras hacía eso, preparaba la parte más delicada del plan, descubrir qué era lo que más les dolía a ellos. A mí ya me habían roto. Ahora era mi turno. Lo primero fue revisar si mi hermano tenía algo que perder. Más allá de su orgullo, claro. Resulta que había empezado a trabajar en una empresa de seguros de vida. Una de esas donde te hacen firmar 1000 cláusulas de ética, confidencialidad, bla bla. Había pasado su prueba estatal de licencias apenas unos meses antes. Un amigo mío que trabaja en recursos humanos me confirmó que cualquier escándalo personal que afectara la imagen de la compañía podía hacerlo revocar su licencia, especialmente si había mentido sobre su historial personal, lo cual, vaya sorpresa, si lo había hecho. Mi novia, por otro lado, trabajaba como asistente de un consejero educativo en un programa para jóvenes con trauma familiar. Qué ironía, ¿no? Una mujer que le hace eso a alguien que está perdiendo a su padre por cáncer, aconsejando a niños con problemas familiares. No lo supero. Pero bueno, al revisar su cuenta de correo, sí, todavía tenía acceso porque una vez me pidió ayuda con la configuración y guardé su contraseña en mi gestor. Vi un correo reciente donde mencionaban que pronto le harían una revisión de rutina en su historial y redes sociales. Y ahí, amigo, vi la ventana perfecta. No iba a ser yo quien les gritara, ni quien destruyera su reputación en público. Solo tenía que asegurarme de que otros hicieran el trabajo sucio. Empecé a recopilar todo. Capturas de mensajes, fotos, vídeos, sí. Llegué a grabar la entrada de ella al edificio de mi hermano 3 veces en distintas noches, comentarios que podrían malinterpretarse fácilmente como poco ético. Incluso conseguí una foto vieja donde ambos estaban en una fiesta de la empresa, juntos, muy pegados, el mismo día que ella me había dicho que estaba visitando a su abuela. Cada pieza encajaba. Me tomé mi tiempo. No fue una reacción impulsiva. Fue un trabajo quirúrgico, frío, planeado. Porque no quería solo causarles dolor emocional. Quería cortarles las alas, que sintieran lo que era perder algo que habían estado construyendo, justo como me hicieron a mí. Y lo más loco de todo es que en medio de todo eso, mi papá seguía ahí, agonizando, mirándome con esa cara que mezclaba dolor físico con resignación. A veces me preguntaba qué pensaría si supiera todo lo que estaba haciendo, si estaría orgulloso o decepcionado. Pero después recordaba que ese hombre me crió para ser leal. Y también me enseñó que cuando alguien traiciona esa lealtad, hay consecuencia. Una parte de mí se preguntaba si todo esto no era demasiado, si estaba perdiendo el control. Pero luego lo veía a él, a mi papá, cada vez más frágil, más lejos, más pequeño en esa cama de hospital en casa, y me contestaba solo, no, no es demasiado, es justo. Verlo así me partía. El tipo que me enseñó a cambiar una rueda,
a cocinar arroz sin que quedara como engrudo, que me llevó a pescar cuando era niño, ahora apenas podía sostener una cuchara. Yo le pasaba una manta, le acomodaba las almohadas, le ponía música bajita para que durmiera tranquilo. Mientras tanto, mi novia se metía en la cama de mi hermano. Nunca he sido perfecto, ni un santo. Pero si algo tenía claro es que la lealtad no se negocia, no se toca. Es sagrada. Y cuando alguien la rompe, ya no hay regreso. Empecé a contactar a personas clave, gente que tenía en común con ambos, pero que ya no estaban tan cerca. Una ex compañera de trabajo de mi novia, un viejo colega de mi hermano, un profesor que ambos habían tenido. Hablaba con ellos casualmente, como si solo estuviera poniéndome al día, pero siempre dejaba caer algo. Un pequeño comentario, una pregunta inocente, ¿sabías que están saliendo, o has visto a X últimamente? Me dijeron que se la pasa en el depa de mi hermano. Lo que buscaba era regar la semilla, que las cosas se esparcieran solas, que cuando todo explotara, nadie supiera de dónde vino el fuego. Una noche, ya cansado y mentalmente drenado, me senté frente al escritorio del cuarto de mi infancia, donde ahora dormía por estar cerca de mi papá, y abrí un documento. Ahí, detallé todo, fechas, conversaciones, capturas, observaciones, hasta posibles testigos. Hice una especie de expediente, no porque pensara demandarlos o algo así, sino porque quería que todo estuviera claro, como si estuviera preparando un caso, porque en el fondo, eso era lo que estaba haciendo, construyendo justicia a mi manera. A todo esto, ellos seguían como si nada. Mi novia me mandaba mensajes tipo hola bebé, como sigue tu papi, y perdón si no he estado tan presente, pero estoy contigo en pensamiento. Hipócrita de mierda. Y mi hermano, actuaba como si fuera el hijo que sí se preocupaba, aunque no aparecía más de una vez cada 2 semanas. Se quedaba 15 minutos, tomaba una selfie con papá para subirla a sus redes con hashtags tipo almohadilla familia almohadilla bendecido, y se largaba. Tenía la cara de piedra. Lo que me jodía más era que si mi papá hubiera estado consciente al 100%, jamás habría sospechado de él. Siempre pensó que mi hermano era el que tenía todo resuelto, el que tenía una vida hecha. Yo era el que aún estaba encontrando su camino. Esa idea me rompía. Porque me sentía invisible, como si hubiera dado todo por alguien que, incluso en su lecho de muerte, no entendía quién estaba ahí de verdad. Y sin embargo, no lo hacía por reconocimiento. No buscaba que él me dijera gracias ni que cambiara su visión. Lo hacía porque era mi viejo. Porque merecía una muerte digna. No estar solo. No morir rodeado de mentiras. Una tarde, me llamó la mamá de una amiga de mi infancia. Me dijo que había visto a mi novia en un bar con un tipo que parecía mucho a tu hermano. Me lo dijo en tono de chisme, como si no supiera lo que estaba diciendo. Me reí, como si me sorprendiera, y le dije, seguro te confundiste. Pero por dentro, mi estómago se encogió. Porque el chisme ya estaba dando vuelta. La semilla ya estaba germinando. Y eso me dio una idea. No solo quería arruinarles la vida laboral. Quería que la misma gente que ellos consideraban amigos, aliados, familia, se dieran cuenta de quiénes eran en realidad. Sin que yo tuviera que decir ni una sola palabra. Así que creé una cuenta falsa en Instagram. Le puse nombre genérico, fotos de archivo, y empecé a seguir a sus contactos. Subí una única historia, una captura de la conversación entre ellos dos. Luego otra, la foto de ella entrando al edificio de mi hermano. No puse nombres, no puse descripciones, solo imágenes, crudas, directas. Luego dejé que todo se cocinara a fuego lento. Volviendo al tema de mi papá, esa semana fue la peor. Ya no hablaba, solo se comunicaba con la mirada. Yo sabía que el final estaba cerca. Lo sentí. Y me prometí algo, no iba a mover nada de mi plan hasta que él descansara. Porque él era la prioridad. No iba a permitir que esa rabia me robara lo último de tiempo real que me quedaba con él. Una noche, me senté a su lado y le tomé la mano. No sé si me entendía, pero le hablé igual. Le dije que iba a estar bien, que no se preocupara por mí, que lo iba a recordar siempre como el hombre que me enseñó a no rendirme. Me esforcé por no llorar, aunque ya no tenía lágrima. Me quedé ahí hasta que se durmió. Al día siguiente, a las 6:43 de la mañana, dejó de respirar. Después de que mi papá murió, me convertí en una especie de espectro por varios días. Caminaba por la casa como si no tuviera cuerpo. Dormía sin saber si estaba soñando o solo existiendo con los ojos cerrados. La casa olía a morfina, a flores marchitas, a despedida. La funeraria pasó por su cuerpo en silencio. Firmé los papeles con una mano temblorosa, aunque no por tristeza. Lo que me temblaba era la rabia contenida. Pasaron 3 días. El velorio fue pequeño, solo los más cercanos. No invité a mi hermano, ni a ella. Nadie me preguntó por qué, porque todos sabían. Ya habían empezado a hablar. El rumor creció como un tumor. Una prima me dijo que escuchó cosas feas sobre ellos. Una vecina se acercó con una cara rara, como si quisiera preguntar pero no se atrevía. Me mantuve en silencio. Ni lo confirmé ni lo negué. Solo asentía.
Cuando el sacerdote terminó su oración, me acerqué al ataúd. Le acomodé el cuello de la camisa a mi papá, y le dije algo bajito que solo él pudo haber escuchado: ahora sí, papá. Me toca a mí. Y empecé. Lo primero fue con mi hermano. Imprimí copias de su historial de redes, comentarios inapropiados en fotos, capturas de pantalla de conversaciones donde se expresaba como un imbécil machista con compañeras de trabajo, cosas que yo mismo había guardado con el tiempo porque siempre tuvo esa energía arrogante de "a mí nada me toca". Lo empaqueté todo en un sobre y lo mandé de forma anónima al departamento de recursos humanos de su empresa. No firmé nada. No dejé rastros. Con ella fue distinto, más emocional, más sucio. Sabía que su trabajo estaba haciendo verificación de antecedentes y revisión de redes, así que usé la cuenta falsa de Instagram para etiquetar la cuenta oficial del programa donde trabajaba en unas historias de denuncia que implicaban conducta inapropiada con un cliente, una historia falsa que armé cuidadosamente para parecer real. Usé detalles personales que solo alguien cercano a ella podría saber, pero lo redacté como si fuera una madre preocupada denunciando a una supuesta educadora que se acuesta con el hermano de su novio mientras el padre de este agoniza en casa. Fue feo. Pero también fue exacto, clínico, preciso. Los efectos no tardaron. Una semana después, me escribió una compañera de universidad que también conocía a ella. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que había visto algo muy loco en redes y que ya todo el mundo hablaba de eso. Le dije que no tenía idea, que no estaba al tanto, que había estado enfocado en el funeral. Me ofreció ayuda. Le dije que todo estaba bajo control. Esa misma noche, ella, mi exnovia ya, aunque no lo sabía, me llamó 3 veces. No contesté. Me escribió un mensaje larguísimo diciendo que estaba confundida, que algo raro estaba pasando, que la habían llamado de su trabajo para pedirle explicaciones por unas denuncias raras y que estaba a punto de tener una crisis nerviosa. Me pedía que la llamara, que la ayudara, que por favor no la dejara sola. No respondí. No dije nada. Solo apagué el celular, me serví un whisky y me senté en la terraza de la casa de mi papá. Ya no se sentía como mi casa. Solo era un lugar donde había pasado una guerra. El día siguiente fue el de la caída de mi hermano. Una persona que conocía en común con él, uno de esos colegas de oficina que quieren ser su amigo pero en realidad lo envidian, me mandó un mensaje: ¿viste el correo que se filtró de la empresa de tu hermano? No, no lo había visto, pero sabía perfectamente de qué hablaba. Le pedí que me reenviara la cadena. Era una captura de pantalla interna que había empezado a rodar entre empleados. El departamento de cumplimiento estaba investigando posibles faltas éticas de uno de sus agentes, y aunque no mencionaban el nombre, el rumor era claro. Todos sabían que era él. Su nombre ya estaba manchado. En una industria como la de seguros, bastan rumores así para que nadie quiera tocarte ni con un palo. Y eso era solo el comienzo. Pasaron días, semanas. Yo había vuelto a mi rutina. Limpié la casa. Vendí algunas cosas de mi padre. Me corté el pelo, me afeité. Empecé a mirar ofertas de empleo para retomar mis planes. Pero entonces, pasó algo que no esperaba. Me tocó la puerta. Era ella. Tenía la cara pálida, los ojos rojos, el cabello desordenado. No como cuando solía arreglarse para ver a mi hermano. Se veía destruida. Me pidió hablar. Le dije que no tenía nada que decirle. Me suplicó que solo escuchara. Y como tenía curiosidad por ver cómo justificaba lo injustificable, la dejé hablar. Lo negó todo. Dijo que eran malentendidos, que nunca había tenido nada serio con mi hermano, que solo se habían besado una vez y que fue una confusión, que ella estaba sola, vulnerable, que mi distancia la había afectado. Bla, bla, bla. La dejé hablar. No interrumpí. No hice preguntas, solo la miré. Y cuando terminó, le dije, ya. Ella asintió. Me preguntó si la iba a perdonar. Me reí, fuerte. Tal vez demasiado. Le respondí, no sé si me duele más lo que hiciste, o lo estúpido que pensás que soy. Y cerré la puerta. No me volvió a llamar. No fue el final. Todavía quedaban piezas por caer. Pero ese momento, ese instante en que su cara cambió de esperanza a humillación total, fue el principio del cierre. Y lo mejor es que todavía no sabían que todo lo que les estaba pasando era por mi culpa. Después de esa última vez que vi su cara en mi puerta, no volví a saber de ella durante semanas. Pero no necesitaba verla para saber que todo le estaba explotando. Tenía ojos por todos lados. Gente que ni sabía que todavía me tenía en redes sociales empezaron a mandarme mensajes en plan: bro, ¿qué pasó con tu ex? Tremendo quilombo. O me contaron que tu hermano anda metido en algo medio turbio. Yo solo respondía con un ni idea y un punto. No necesitaba aclarar nada. Ya todos estaban armando el rompecabezas solos. La imagen de pareja perfecta, de familia feliz, de hermano ejemplar, se empezó a caer a pedazos. Por otro lado, yo empecé a reconstruirme en silencio. Me anoté en un programa comunitario para ayudar a personas que cuidan familiares enfermos. No como víctima, sino como voluntario.
Quería darle algún tipo de propósito al dolor, porque aunque todo lo que estaba haciendo tenía su cuota de venganza, no quería convertirme en una persona que solo vive para destruir a otro. La diferencia es que ellos nunca me dieron esa opción. Ellos me empujaron al borde. Y yo, en lugar de saltar, cavé con mis propias manos una trampa desde la que ahora ellos no podían salir. Mi hermano fue el primero en romper el silencio. Me llamó un martes a las 9 de la noche. No contesté. Me dejó un mensaje de voz que aún tengo guardado. Sé que estás molesto. Quiero hablar. Quiero arreglar esto. No fue como tú piensas. Fue algo que pasó, sí, pero no fue a propósito. Estábamos mal, tú estabas distante, ella estaba confundida, yo también. ¿Perdón? Por favor, respóndeme. No le digas a papá. No le digas a papá. Ese fue el chiste cruel de todo. Ya estaba muerto, imbécil. Y tú ni siquiera estuviste ahí. Lo borré sin responder. Y luego hice algo peor. Reenvié el audio a un contacto anónimo que había compartido las historias desde la cuenta falsa de Instagram. Sabía que iba a llegar a la gente adecuada. Quería que escucharan con sus propios oídos cómo mi querido hermano se delataba sin querer. Mientras tanto, su situación laboral se derrumbaba. Lo contactaron para una revisión extraordinaria de conducta, y aunque no le dijeron exactamente qué había provocado la alerta, sabía que estaba en la mira. Me enteré de que pidió unos días por salud mental. ¡Qué ironía! Con ella, la cosa fue más rápida. Me enteré por una compañera que habían suspendido su participación en el programa con los jóvenes. Dicen que hubo una denuncia formal. Nadie sabía si era real o si alguien la había montado. Pero eso era lo hermoso de todo, aunque supieran que era una jugada, no podían probar nada. Y en su tipo de trabajo, la sospecha ya es suficiente para cortarte las alas. En una conversación con otra voluntaria, supe que estaba pensando en mudarse, que necesitaba empezar de cero. Me dio una mezcla rara de emociones. Por un lado, satisfacción. Por otro, tristeza. Porque a pesar de todo, sí llegué a quererla. No era solo furia lo que sentía, también había dolor. Pero el problema fue ese, yo sí la amaba. Ella no. Una noche, tuve una especie de colapso. Había pasado tanto tiempo controlando todo, ejecutando paso por paso, fingiendo que nada me afectaba, que finalmente me quebré. Estaba solo en el comedor de la casa de mi padre, mirando una de sus tazas de café favoritas, una blanca con el logo de los Boston Red Sox. Esa taza me hizo mierda. Recordé los domingos cuando veíamos partidos juntos, cuando me hablaba de cómo él también había tenido que cargar con la muerte de su padre. Me quebré. Lloré. Golpeé la mesa. Tiré la taza al suelo y se hizo trizas. Me odié por eso al instante. No quería convertirme en alguien frío, sin alma. Por eso, esa misma noche, tomé todo el material que había recolectado. Las fotos, capturas, vídeos, mensajes, y lo guardé en una carpeta física. Imprimí todo y lo metí en una caja. Luego la sellé, le puse cinta por todos lados y la guardé en el fondo de un closet que nadie usaba. No la tiré. No la quemé. No estoy tan purificado como para hacer eso, pero entendí que ya había hecho suficiente, que seguir empujando solo me iba a hacer más daño a mí que a ellos. La venganza ya estaba servida, y el silencio fue mi mejor arma. Nunca confronté. Nunca grité. Nunca les lancé nada en la cara. Solo dejé que el mundo viera quiénes eran en realidad, mientras yo me mantenía al margen. Como una sombra que observa todo desde el borde, sin moverse. Pero no voy a mentir. Parte de mí quería una última jugada. Una pequeña dosis final. Un cierre con punto y raya. Algo que les dejara claro, sin necesidad de decirlo, que yo sabía todo, que lo vi todo, que fui yo. Y esa oportunidad llegó una semana después. Fue un mensaje, de ella. Solo decía, sé que fuiste tú. Sonreí. No le respondí. Solo dejé el mensaje en visto. Porque a veces, el mejor castigo es que te ignoren después de que destruiste a alguien. Cuando leí ese mensaje, sé que fuiste tú, no me tembló ni un músculo. No era una amenaza, ni siquiera una acusación real. Era un susurro de derrota. Como cuando alguien cae de rodillas después de haberlo perdido todo y solo le queda señalar al cielo con rabia, sabiendo que ya no hay nada que hacer. La dejé en visto. Ni una palabra más. Porque sabía que el silencio iba a hacerle más daño que cualquier insulto que pudiera lanzarle. Y al hermano, bueno, él todavía no había dicho ni una sola palabra desde ese último mensaje de voz patético. Sabía que si se acercaba otra vez, ya no tendría cómo justificar nada. Y él, más que cualquier otra cosa, vivía del respeto, de aparentar. De esa fachada de hombre exitoso, buen tipo, ejemplo de familia. Esa imagen ya estaba hecha polvo. Pero como dije antes, me faltaba una jugada. No una para dañarlos directamente. Era algo más simbólico. Una forma de cerrar todo, para mí. Para tener paz. Y esa jugada fue el funeral privado. Verás, mi papá nunca tuvo una ceremonia grande, solo un pequeño servicio íntimo. Pero yo había estado organizando algo más formal, un homenaje, una especie de despedida para quienes no pudieron ir,
y decidí hacerlo en el parque donde él solía caminar todos los domingos. Al aire libre, sin discursos, sin misa. Solo música, café, y las personas que realmente lo quisieron. Invité a todos menos a ellos, pero sabía que mi hermano aparecería. Era de esos que no soportaban estar fuera de una foto, fuera de una historia que se compartiera. Y efectivamente, llegó. Casi 40 minutos tarde. Con esa expresión en la cara de yo pertenezco aquí, como si no supiera que estaba completamente fuera de lugar. Vino solo. Sin ella. Y con un ramo de flores comprado en alguna gasolinera de camino. Se me acercó como si nada. Me dio un abrazo. Intenté no devolverlo. Solo le palmeé la espalda y me separé rápido. No dijo ni una palabra sobre todo lo que había pasado. Fingió. Como si pudiéramos retomar una vida que él mismo quemó con gasolina. Durante el homenaje, se mantuvo a un lado, sonriendo con los demás, hablando con viejos amigos de la familia como si aún tuviera derecho. Pero nadie lo miraba igual. Ya todos sabían. Aunque él no lo supiera con certeza, se notaba. Las conversaciones se le cortaban rápido. Los abrazos eran breves. Las sonrisas forzadas. Y eso era peor que si lo hubieran encarado. Era el exiliado silencioso. El tipo que no sabía que estaba fuera del grupo hasta que todos dejaron de reírse de sus chistes. Al final del evento, lo vi solo, parado junto al cartel con la foto de mi papá. Me acerqué. Él me miró con una mezcla de culpa y orgullo, como si aún no se hubiera rendido del todo. Me dijo, no pensé que me invitarías. Y le respondí sin rodeos. No lo hice. Se quedó callado. Me observó como si no entendiera. Pero lo entendió. Yo lo había dejado entrar para que viera lo que había perdido. Lo que ya no tenía. Esa familia que decía proteger mientras la destruía a escondidas. Cuando se fue, se llevó su ramo inútil. Nadie lo aceptó. Nadie lo detuvo. Unos días después, recibí un correo. Era de su empresa. Una copia de una carta de despido, filtrada por alguien que conocía desde hacía años. Lo echaron. Oficialmente, por conducta impropia que afecta la imagen de la compañía. Extraoficialmente, por ser lo que es, una serpiente que mordió la mano que lo alimentó. Ella, mientras tanto, desapareció. Cerró sus redes, dejó el trabajo. Nadie sabe si se mudó, si cambió de ciudad o de estado. Algunos dicen que volvió con su madre. Otros que se fue a vivir con una amiga para empezar de cero. No me interesa. Lo que sí sé es que esa gente que antes la veía como una joven profesional, sensible, empática, ahora la evitaba como una mancha difícil de borrar. ¿Y a mí, qué me quedó? ¿Tranquilidad? Vacío. Pero también claridad. No me volví más feliz. Esto no es una historia de redención donde el Vengador termina en paz con el universo. Yo sigo cargando con todo. Con el peso de haber visto morir a mi padre. Con la imagen de ellos dos traicionándome en el momento más vulnerable de mi vida. Con el hecho de que no hice justicia por las vías buenas, sino a mi manera. Fría. Estratégica. Silenciosa. Pero no me arrepiento. Porque ellos me hicieron entender algo. El peor castigo no es que alguien te odie. Es que te ignore. Que te borre. Que te siga respirando en la nuca como una presencia invisible que te lo recuerda todo, sin decir nada. A veces me despierto a mitad de la noche con la garganta seca, como si hubiera gritado durante horas sin emitir un solo sonido. No sé si es ansiedad, insomnio, recuerdos, o todo junto. Lo cierto es que, cuando se apaga el ruido exterior, cuando ya no hay gente a la que mirar desde lejos, cuando el teléfono deja de sonar, cuando los mensajes desaparecen y la casa se queda en silencio, lo único que queda es uno mismo. Y no siempre es bonito. Después de que todo pasó, me encontré frente a un espejo que no sabía que existía. No hablo del que tengo en el baño. Hablo del espejo interno. Ese que te muestra la verdad cuando no hay distracciones ni metas que cumplir. Y la imagen que vi, no era la que yo quería. No me arrepiento de haberles destrozado la vida, no me malinterpretes. Se lo buscaron. Se lo ganaron. No con un error. Con una serie de decisiones frías, calculadas, hechas mientras yo me partía en 1000 pedazos cuidando al hombre que nos crió. Pero me di cuenta de que en el camino, también me perdí a mí. Me convertí en una versión más oscura de lo que pensé que era capaz de ser. Pasaba horas sin hablar con nadie. La casa, que antes estaba llena de ruidos, la televisión encendida, las recetas de mi viejo, las risas a destiempo, el sonido de sus pasos lentos en la mañana, ahora era un mausoleo. La cocina estaba limpia, intacta. No cocinaba. Apenas comía. Mis días se reducían a mirar la pantalla del celular sin hacer nada. Revisar los mismos 3 correos. Y luego apagar todo. Una parte de mí quería gritarle al universo, ¿y ahora qué carajo se supone que haga? Porque, después de todo, me habían robado algo más importante que una relación o una imagen pública. Me habían quitado la posibilidad de tener una despedida limpia. Me arrebataron mi último momento con mi padre sin sentir culpa. Y eso, no lo recuperas más. Empecé a tener sueños raros. Sueños donde estaba en la casa de mi infancia, pero todo estaba fuera de lugar.
Había fotos en las paredes de gente que no conocía. Oía risas desde el cuarto de mi padre, pero cuando abría la puerta, solo encontraba humo. A veces soñaba con él, pero no como era al final, frágil y desgastado, sino como era cuando yo era niño, alto, fuerte, con voz de trueno y manos ásperas. En esos sueños, nunca me hablaba, solo me miraba, serio, como si me evaluara, como si esperara algo de mí. Y ahí fue cuando me cayó encima la parte más dura de todo esto. Yo también me había traicionado a mí mismo. Pensaba que estaba defendiendo mi dignidad, mi familia, el nombre de mi papá. Pero en el camino me volví tan frío, tan calculador, que empecé a disfrutar verlos caer. No era solo justicia, era placer. Oscuro, tóxico. Y eso me asustó. Porque no quiero ser esa persona para siempre. Tomé una decisión. Cerré la casa. Literalmente. Bajé todas las persianas, guardé todo lo que valía emocionalmente en cajas, hablé con un agente de bienes raíces y la puse en venta. No como forma de huir, sino como un acto simbólico. Esa casa ya no era un hogar. Era una ruina emocional con paredes que sabían demasiado. Me fui a quedarme un par de semanas a Asheville. Renté una cabaña barata por Airbnb, apagué el celular, y pasé los días caminando por el bosque. Sin música, sin redes, sin nada. Solo caminando, pensando, llorando a veces, vomitando por la ansiedad en otras. Pero fue necesario. Era como raspar una herida infectada, duele, pero si no lo haces, te pudre desde adentro. Un día, mientras caminaba por un sendero, encontré un árbol caído. No sé por qué, pero me senté sobre él y estuve ahí más de una hora, sin moverme. El viento sonaba fuerte entre las hojas. Y por primera vez en meses, no pensé en ellos, ni en lo que me hicieron, ni en lo que les hice. Pensé en mí. En qué quería hacer después. En qué tipo de hombre quiero ser ahora. En qué clase de legado me gustaría dejar si algún día tengo un hijo, como mi papá dejó el suyo. No llegué a una conclusión mágica. No me iluminé. Pero me sentí menos vacío. Volví a casa unos días después. Empecé terapia. Online al principio, porque no estaba listo para sentarme frente a alguien y escupir todo lo que me tragué. Pero con cada sesión, me fui sacando un poco más de peso de encima. Empecé a aceptar que puedo tener dolor sin volverme una versión amarga de mí mismo. Que puedo recordar a mi papá sin que se me revuelva el estómago de culpa por lo que ocurrió en paralelo a su muerte. Todavía no estoy bien, pero ya no estoy tan mal. Y si hay algo que entendí en todo este proceso, es esto. Hay traiciones que te cambian para siempre. Hay heridas que no sanan del todo. Pero uno puede elegir qué hace con lo que queda. O te convertís en lo que te hicieron, o usas ese dolor para no volver a permitir que nadie te rompa así nunca más. Falta una última parte, la más honesta. No sobre ellos, ni sobre lo que hice, sino sobre lo que me quedó. Lo que soy ahora. Y lo que aprendí, aunque haya sido a las malas. No sé si esto tiene final. A veces me pregunto si escribirlo, contarlo, incluso pensarlo tanto, sirve de algo. Hay días en que siento que sí, que ponerlo en palabras es como vaciar una maleta cargada de piedra. Pero hay otros en los que me doy cuenta de que no importa cuánto cuente esta historia, hay partes que no se desinstalan de uno. Se quedan. Se meten bajo la piel. No volví a saber de ellos. Y no quiero. Tampoco sé si están juntos o no. Me da igual. No tengo esa curiosidad mórbida de querer saber si todo valió la pena para ellos o si terminaron peleándose como dos miserables. No me interesa. Mi venganza no fue que sufrieran por mí, fue que se perdieran entre ellos, que lo que empezó como traición terminara siendo su condena mutua. Pero por si acaso alguna vez leen esto, y créeme, lo harán si alguien se los reenvía, quiero dejar algo claro. No lo hice porque me rompieron el corazón. Lo hice porque mientras mi padre se apagaba, mientras yo me quedaba sin familia, sin sueño, sin alma, ustedes cogían como si yo no existiera. Y eso no se perdona. No en mi mundo. Yo también me equivoqué. No voy a fingir que soy un héroe en esta historia. Me ensucié las manos. Planeé cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer. Me senté frente a un Excel con fechas, horarios, capturas. Me convertí en detective, en juez y en verdugo. Lo que me diferencia de ellos no es que no hice daño. Es que no lo hice mientras alguien que amaba se moría en una cama. Con el tiempo, entendí que no se trata solo de traición. Se trata de oportunidad. Del momento en que alguien elige pisarte justo cuando estás de rodillas. De eso se trató todo. No fue solo el engaño, fue el momento que eligieron para hacerlo. El vacío en el que me dejaron. Y aún así, después de todo eso, no estoy lleno de odio. Estoy lleno de cautela. De instinto. De silencio. Ya no me entrego igual. Ya no confío tan rápido. Pero no me volví cínico, ni amargo. Solo me volví más real. Más selectivo. Aprendí que uno puede perderlo todo y seguir respirando. Que se puede querer a alguien y al mismo tiempo desear nunca haberlo conocido. Y que el amor no siempre viene en forma de caricias, a veces viene en forma de lealtad callada, como la de mi padre cuando apenas podía mover la mano pero me la apretaba para decir gracias sin palabras. Él fue mi norte.
Y aunque ya no está, hay cosas suyas que me siguen guiando, su sentido de la dignidad, su forma de caminar derecho, incluso cuando le dolía todo. La casa se vendió. Guardé solo una caja con cosas suyas, una vieja billetera, la gorra con la que salía al parque, una carta que me dejó sin saber que era una despedida. No la he abierto todavía. No sé si quiero. No sé si puedo. Tal vez algún día. Por ahora, camino con el recuerdo. Y con la certeza de que, aunque la vida se me vino abajo, yo decidí no quedarme enterrado.